Toma su asiento, por favor. Seguimos con el libro de los Hechos y como comentábamos al inicio de empezar a predicar de este tema, los hechos se siguen registrando porque en sí se dice los hechos de los apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo cuando se sumen. Por eso es que lo decimos de esta forma, de esta manera, que se siguen registrando. Los testimonios nunca van a parar de lo que hace el Espíritu Santo. Ya compartimos de que después de que el Señor muere, resucita y va a la presencia del Padre, pasan estos 50 días de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, e inicia el establecimiento del reino después de que el Señor Yahshua hizo esta primera parte en carne y ahora, por llamarle una segunda parte en adelante hasta nuestros días, en Espíritu Santo, usando a los hombres. Y después de la fiesta de Pentecostés o Shavuot, empieza a implantarse el reino a través de los apóstoles. El hecho es que es normal que iban a encontrar mucha oposición, mucho rechazo. Ya existían en aquellos tiempos varios grupos que querían imponer sus posturas, su manera de ver las cosas, y a partir de que eran diferentes de ver las situaciones, de pensamientos, se encontraban en un proceso de qué manera o de qué forma iban a establecer una doctrina, prácticas. Es como ahora que hay bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecosteses, pentecostales, asambleas de Dios, cristianos libres sin denominación, mesiánicos y por ahí cantidad de denominaciones que ya existen. Y aún cuando hay un tronco común, así llamarle, una sola raíz y fundamento, que es la muerte y resurrección del Señor Yahshua, amén. Amén. Aún así varían las diferentes prácticas, posturas, formas. Desgraciadamente en muchos casos hay estas prácticas no bíblicas y sí en mucho influenciadas por el sistema romano. Nadie tiene la perfección en cuanto a, pero de alguna manera se está estableciendo, se está ampliando, está creciendo el mensaje. Y en aquellos tiempos, a comparación de estos tiempos, hay una diferencia muy, pero muy, bueno, diría yo, demasiado grande. A través de los años se ha ido perdiendo. Aquí en esos tiempos no se llamaban cristianos. No era como tal vez algunos imaginan. Eso fue hasta el segundo siglo, 200 años después. Y 100 años después, el tercer siglo, 300 años después, el emperador Constantino lo confirma. Pero en el segundo siglo ya empieza ahí una revoltura, una mezcla, una asociación
y por medio de la contaminación de la iglesia babilónica, que era cuna del ocultismo, que después se hace llamar romana, católica y apostólica. Y es donde ya se disparó. Hasta nuestros tiempos existe con toda esa mezcolanza. Y el poder regresar a esos tiempos, como dice la Escritura, regresar a las sendas antiguas, pero no quisieron, así dice. No recuerdo bien si es Jeremías o Isaías. Muchos interpretan estos textos como no, porque se va a judaizar o se regresa al legalismo o a la ley de Moisés. No sé por qué tanto de judío cuando el Señor era judío, nació en Israel como judío, practicó desde la circuncisión como judío, la presentación en el templo como judío, el Bar Mitzvah como judío, todo lo que él hizo fue lo que hacía y hacen los judíos. Y es la historia de que han marcado por ahí muchos inventos, posturas, que por no informarse, no estudiar, solo atacan. Hay un dicho desde aquella época que dice: atacan lo que no conocen. Esa es ignorancia. Atacan lo que no saben, atacan lo que no conocen, atacan lo que no vivieron, atacan lo que dice el vulgo. Esto habla en cuanto a nuestra traducción actual, en cuanto al chisme. Atacan por mentiras que escuchan, atacan por palabras llenas de odio, de rencor, de envidia, y por ahí hay una acumulación de palabras y las utilizan para atacar, cuando es una ignorancia también, desde luego. En este tipo de situación, los que iban creyendo encontraban mucha oposición. Hemos de recordar que en el tiempo del Señor Yeshua y después el pueblo de Israel eran esclavos como en Egipto. De una manera o forma peor, porque aquí en su propia tierra no tenían derechos. Les cobraban impuestos en su propia tierra, pero eran romanos, no eran hebreos o judíos. Les daban los trabajos más pesados, no tenían derecho a trabajos remunerados o de reconocimiento, no. Y dominaban los gobernadores romanos, emperadores y todo eso. Entonces era bien difícil. El Señor Yeshua empieza a predicar, lo toman como un revoltoso, un revolucionario, opositor dentro de los derechos legales, hablando de Roma. Porque ya la muchedumbre le seguía y muchos romanos iban tras él, y griegos y de diferentes naciones que había ahí en Israel. Entonces, para ellos, hablando de dentro de un marco legal, era peligroso para ellos, aunque el Señor no venía a eso, pero queriendo o no queriendo, afectaba las leyes de ellos, ya que había una asociación de lo religioso con lo legal en el tiempo de Roma. Iba de la mano, y los sacerdotes y el Sanedrín, que era compuesto por varias personas de conocimiento religioso, emperadores, gobernadores, entre todos tomaban las decisiones por ahí. Pero por otra parte,
también era señalado, condenado, vituperado, criticado por los judíos por el aspecto espiritual. Legal Roma, espiritual, el pueblo hebreo judío, porque ya inclusive hasta 100, 200 años atrás, ya aparecían muchos que se decían el Hijo de Dios. Es normal que la reacción de ellos, hablo de los saduceos, fariseos y escribas, 3, 4, 5 grupos por ahí, no es que fueran malos o estuvieran en contra del Señor Yeshua, es que eran celosos, conocían la Torah, conocían las profecías, conocían la historia. Y luego llega otro y se dice el Hijo de Dios, le dice el Hijo de Dios. Es normal la reacción en contra de él. Pero no era todo el pueblo judío hebreo en contra de él, como lo marca la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, Vaticano, los de allá, las autoridades, no la gente común católica, no. Desde ese tiempo. Entonces, por un lado lo legal, Roma, por otro lado lo espiritual de estos grupos, otro grupo muy fuerte, los celotes también. Inclusive un grupo fuertísimo, pero fuertísimo, los esenios, muy profundos en sus creencias, pero muy exigentes en cuanto a santidad. En sí la santidad es algo exigente. Entonces los que se convertían a no llamado cristianismo, esa palabra ni se utilizaba. El nombre del Señor no era Cristo, no era Jesucristo. Es su nombre original, Yahshua HaMashiach o Yeshua HaMashiach. Y predominaba el idioma, el hebreo y el arameo entre el pueblo del Eterno. Estaba muy fuerte la influencia griega, las artes, la filosofía, y por ahí las olimpiadas griegas en el templo del Olimpo, por eso se llama del dios Olimpo olimpiadas. Y cuando ganaban, eran semidioses, les ponían una guirnalda de vencedores y pasaban un tiempo en el templo del Olimpo para llegar a una estatura de semidioses, superhombres, los ganadores. Por eso Pablo dice que el ejercicio físico en poca ayuda, pero se está refiriendo en que esas competencias eran en honor al dios Olimpo, eran en honor a él, y con la tendencia a convertirse en semidioses. Y Roma era muy fuerte en ejército, en leyes, pero había una idolatría tremenda, tremenda, tremenda de parte de Roma, de parte de Grecia. Y cada país que conquistaban adoptaban los dioses de esa ciudad o de ese país. Entonces, se calcula en ese tiempo en Roma unos 600, 800 dioses que tenían, más los dioses de los griegos. Luego los dioses de los griegos, los romanos les ponían otro nombre y eran los mismos y viceversa. Y era una revoltura idolátrica, pero horrible. Y el Señor llega diciendo, Elohim, uno es. Amén. Aleluya. Uno es. Y el Shema lo tenía desde Moisés, un canto que siempre entonaba, y que hoy en día cuando lo hacemos nos une más ante esta presencia. Por eso no hay que dejarlo aquí en casa de entonarlo, de cantarlo. Cuando el Señor nos va dando que no era o que no es el más grande, sino el único grande, y nos da en que no es el Dios de dioses, sino es el único Dios verdadero, porque no tiene comparación o semejanza en esa deidad y esencia única de Él. Amén. Entonces, el pueblo como esclavo de Roma
en un aspecto espiritual, si hoy Yeshua no predicaba en sinagogas o Keilas, que eran grupos en casa, no, en el parque, en el bosque, en las playas, en las calles, se metía a sinagogas, al templo, y eso no era bien visto, solamente se aceptaban los mensajes en las sinagogas, en el templo, había los sacerdotes, sumos sacerdotes en cuanto hebreos, pero también había sacerdotes romanos con toda la enseñanza, tendencia del ocultismo babilónico. Y en todo esto de los aspectos legales de Roma, quienes eran las autoridades sobre el pueblo de Israel y los diferentes grupos religiosos, los diferentes dioses que tenían, bueno, era algo tremendo predicar, establecer el reino. Se necesitaba algo muy grande, muy fuerte, que sobrepasara todas esas prácticas, todas esas costumbres, como hoy en día, como que ya basta de tanto de denominacionismo, religiosidad, posturas, romanismo en las congregaciones, cantidad de pastores que son masones. Un masón no puede ser creyente, pastor o no pastor, porque hay pactos, hay ritos, hay juramentos, y también adoran, y sobre todo un principado que se llama Baphomet. Es increíble y es triste que hay pastores masones que para mí no pueden ser pastores, son siervos disfrazados. Y cualquiera puede ser masón, pero no pastor masón. Yo sé que si fueran mujeres que me están escuchando y que son masones, pero son eso, servidores del ocultismo, por todo lo que practican los masones. A nosotros nos critican por la liberación, por las lenguas y cantidad de cosas. Pero ¿quién lo dice? O servimos a Dios y no hay más, pero nunca vamos a servir al diablo. Es eso, nada más, disfrazado de... Bueno, hay que decir las cosas. A muchos pastores les da miedo y son cobardes, porque no dicen las cosas como son. Le tienen miedo a sus presbiterios, a sus autoridades, los van a quitar. Los Illuminati, que es uno de los grupos más fuertes satánicos, una de las fuerzas que tiene es eso, la masonería. El hecho es que tenían ellos que predicar todo. Para el ocultismo de aquel tiempo, decían las cosas como eran, como son, porque se entiende que ellos estaban dependiendo del poder del Espíritu Santo para hablar, y no dependían del miedo o del temor y a ser crucificados, porque para ellos era hablar en contra del sistema romano de esos tiempos. Cualquier palabra que dijeran que podía afectar los intereses del gobierno de Roma, como hoy en día, que así también en Cuba, cuando llegó el comunismo, socialismo, muchos pastores huyeron. Recuerdo el director del seminario bautista cubano en Cuba, que lo conocimos, y él me decía: muchos cobardes se fueron de Cuba en lugar de luchar por nuestro país cuando entró el comunismo y socialismo. Pero muchos nos quedamos sabiendo que nos podían quitar la vida, y somos los que hemos estado luchando, y aquí estamos como el remanente que se quedó, y como los que huyeron, y como los que fueron, como hoy en día, que muchos están en Estados Unidos por los dólares, con un talento y unos dones preciosos,
que en su ministerio podían seguir en México. Las causas son diversas. Entonces, si comparamos aquellos tiempos con esos tiempos, en algunas situaciones o prácticas existe un paralelismo. Y otros paralelismos, uno la cobardía, como en esos tiempos. En otros el valor, como en esos tiempos, y estos tiempos también hay valor, también hay cobardía, como en aquella época. Y también existe que depende del Espíritu Santo y hoy en día también. Ahora sí que habemos de todo, habemos cuando no es una expresión. El hecho es que a través de la pandemia y de las plagas de esos tiempos y virus en estos tiempos que equivale a plaga, virus, es otro de los azotes a la humanidad. Es obvio que al creyente también, porque vaya que ha pegado a congregaciones que han cerrado, pastores que han dejado el ministerio, pastores que murieron por otra parte, templos que cerraron, creyentes desertores que ya no quieren nada con el Eterno y votando ministerios se van, ni siquiera hablan nada, no piensa pues cuál Dios tenía. Todos tenemos pruebas, etapas difíciles, siempre lo hemos dicho. Y en aquel tiempo era igual, había peligro y vámonos. Dicen por ahí que cuando un barco se está hundiendo, los primeros en salir son los ratones. Aquí no se trata exactamente de que los barcos se empezaban a hundir, no. Pero era muy peligroso ser creyente y confesar, declarar. Estaba la filosofía con una fuerza tremenda, los agnósticos que todos es Dios, en todo lo encuentran, no hay problema, creen en todos los dioses que hay, pero no tienen a Yeshua en su corazón, ni lo adoran, ni le cantan, ni le oran, ni... muy diferente. De tal manera que había de todo un poco, repito, una revoltura tremenda. Por eso el Espíritu Santo se empieza a mover y a manifestar un poder sobre todos los poderes existentes políticos, sobre los poderes económicos, sociales, religiosos de ese tiempo. Por eso es que llegó el derramamiento del Espíritu Santo, para que quedara claro quién tenía el poder de los poderes, quién era el Jefe supremo, el sumo sacerdote real, verdadero, el Dios grande, maravilloso, todopoderoso. Por eso envió a su Hijo a su nombre. ¿Qué es lo que debe suceder? Tenemos que buscar. ¿Y qué es lo que estamos retomando? Lo que la Escritura dice. Y los mismos son los mismos. Es un hecho. Entonces, el mensaje era diferente a lo de los otros llamados hijos de los dioses. Ya se me han presentado muchos que decían somos los Mesías, los enviados de Dios X. Por ese mensaje del Señor Yeshua, por los mismos judíos y los grupos que hemos hablado y muchos más grupos, era rechazado, porque decían uno más. Por eso leía la Escritura y que los judíos lo criticaban. No era todo el pueblo, era parte de estos grupos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Uno de los poderes fuertísimos, repítalo conmigo, de los poderes más grandes, o del poder más grande, se llama amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. El verdadero amor lleva a
límites. Por eso es que es poderoso, porque el que ama da todo completa y totalmente. Ese se llama el amor de Yeshua HaMashiach, que es un amor sin límites, que nadie puede contener, nadie puede parar, que transforma, que cambia, que mueve, que guía y que provoca lo que tiene que provocar. ¡Amén! ¡Amén! Hasta parezco revolucionario de aquellos tiempos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. No una revolución en contra de un país, no, eso no nos debe interesar. Solo para hablar, que Dios les ayude, pero sí una revolución espiritual. Y esa revolución espiritual va a afectar a lo que se tenga que afectar, a las guerras, a las violaciones, crímenes, todo eso. A la verdad, es normal. Por eso repito que el Señor, en parte, por el sistema romano de ese tiempo era mal visto. Aparte que como estaba acumulando mucha gente, seguidores, ya lo veían como una posibilidad de que pudiera dar un golpe de Estado. Ya son muchos los que le siguen. Por eso es que cambiaron las normas. Por eso es que cambiaron a partir del nacimiento del Señor Yahshua los tiempos, los años que están revelados en la Escritura, y los cambian. A partir de ahí empieza una nueva hora, una nueva era del tiempo, y a partir de ahí es el año 1, 2, hasta llegar ahora en el año 2022 que estamos, cuando bíblicamente es el 5000 y fracción. Por eso es que quitaron sábado y metieron domingo como día del Señor. Por eso es que metieron sus fechas inventadas de Navidad, de Año Nuevo y de cantidad de cosas de ellos. Las incrustan en las prácticas que existían, las prohíben como eran la autoridad y las cambian. Y de ahí muchas iglesias evangélicas siguen practicando todo eso del sistema romano desde ese tiempo. Por eso ellos dicen, son los hermanos separados. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Son sectas que se separaron de nosotros. Y yo no entiendo cómo hay cantidad de pastores de siervos que se supone que saben, que han estado en seminarios, que conocen la historia y siguen practicando lo de Roma. Es porque son hijos de Roma, nada más. No hay otra. Pues ¿cómo les llaman? ¿O cómo se les llamará? Hijos de Roma, no hay más. Porque el hijo del pueblo de Israel es el hijo de Dios. El hecho es que todo esto, ya me alargué un poco, por 3 puntitos que les vino a dar la fuerza al pueblo. Los cantos que entonamos, preciosos, porque van al 100% con el mensaje. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, que dicen, juntos en armonía, que es un salmo entonado. Somos uno en el Mesías, somos uno en Yeshua. El Shema Israel, o sea, habla de esa unidad. La oración sacerdotal que le hace resplandecer su rostro sobre nosotros, el Yevarejeja Adonai Beis Mereja. Ya era Adonai Panab Beleja Bijuneja y Sar Adonai Yasem Leja Shalom, habla de la unidad también. Y este es el punto, la unidad. Lo que mucho está faltando en las congregaciones en este tiempo, en las familias, tristemente. Desde el tiempo de Adán y Eva, el Lucifer entró para separar a Adán y a Eva del Eterno.
a Caín y Abel como hermanos de parte de Caín, obvio. Y por ahí hasta el mismo Noé fue afectado por sus hijos. Y desde ahí sigue. Y hay una separación familiar, pero horrible, horrible, hermanos, que no se hablan, que se dejan de amar, que no se pueden ni ver, casi se matan por un cuartito, por un terrenito. Bueno, una deshonran a los padres, no los reconocen, los botan ya viejos, ¿verdad? Y de alguna manera o forma, la falta de la unidad a nivel familiar, a nivel vecinos, a nivel congregaciones, es algo latente que se está manifestando y que es muy diferente a lo que vivían en esos tiempos, a pesar de todo lo que estamos hablando y de todo lo que se vivía y de todo lo que estamos viviendo. En lugar de unirnos más en la fe, en lugar de unirnos más en la oración, en el esfuerzo, en el trabajo y generar esa fuerza espiritual poderosísima. Ya hablamos que muchos han dejado de creer, otros se han separado, otros se han ido, otros andan de acá para allá y no logran identificarse, perdieron la personalidad, la identidad de quienes eran como hijos del Eterno. Otros han caído. Hemos de entender que hay oportunidad de restauración, de volverse a levantar, que Dios es misericordioso, amoroso, perdonador, y que en cualquier momento puede llegar otra vez la oportunidad y el Señor les levanta, porque Él es bueno y es fiel y es misericordioso. Amén. Ya moví los textos un poco para entenderlo mejor. Dice los apóstoles, había un Bernabé que traducido es hijo de consolación. Ahí los nombres iban de acuerdo a el ministerio o cómo era la persona. Él era un hombre que consolaba. Y dice que tenía una heredad, o sea, tenía herencia. Él tenía una heredad de un terreno o animales. Dice, la vendió. Y trajo el precio, la cantidad en que lo vendió, y lo pone a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran. Entonces dice, y que ellos empezaron a repartir a cada uno según su necesidad. Este hombre, Bernabé, que significa hijo de consolación, y que vendió lo que tenía por la herencia que recibió, y le dice, apóstoles, ahí está, administren, lo repartan. Y al que le faltaba alimento, alimento, al que le faltaba ganado, ganado, al que le faltaba semilla para la siembra, semilla, al que le faltaba algo para construir su casa, su granero, entonces le daban lo necesario. Si le faltaba la lancha o red de pescador, le daban la lancha y la red de pescador. Al que fabricaba telas, vestidos, entonces le dieron para las telas, para los hilos. Y dice que según la necesidad les fue repartido a cada uno de ellos. Y dice que por eso no había ningún necesitado, porque todos los que tenían herencia, tenían dinero o casas, las vendían y traían el precio de lo que habían vendido para socorrer a todos los demás. Qué tristeza que eso no existe en nuestros días, no de igual manera o forma, porque dice que algunos hasta regalaban sus casas. Son otros tiempos, pero el poder ayudar al prójimo dentro de la congregación, al necesitado, poco se ve. Aquí hubo muchos años, como 8 o 9, que se juntaba en una canasta, una despensa, y había quien traía latas y quien traía una diversidad de alimentos. Tuve que quitar la canasta porque ya solamente traían sobres con sopas de pasta. Y podía haber 20 sobres de pasta y ya. Antes traían el kilo de azúcar, el kilo de frijol, el kilo de maíz,
y latas de diferentes alimentos y se nutrían de una manera. Había alguien que tenía un negocio de pollería y decía a quien le toque la despensa, porque teníamos un rol, una lista, me dice para yo ponerles un pollo. Y se acabó. Yo no hablo de esos tiempos de la pandemia porque pegó la economía, es un hecho. Pero si el Señor viera que lo que podemos y hacemos lo mejor, si yo tengo para un sobre de sopa de pasta, está bien, pero también voy a estar juntando lo que pueda y a ver cómo le hago para poder tener una lata de atún, de sardina. Ahora hay latas de todo tipo de alimentos, de carnes y de todo, para que realmente sea una ofrenda de amor a mi hermano o hermana que le toque o que necesite, para que se vea que hay una unidad. Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y gozarse con los que se gozan, orar con los que oran, alabar con los que alaban, adorar con los que adoran. Ahí está el Espíritu Santo. Amén. Esta es parte del derramamiento del Espíritu Santo. No es solo no es solo hablar lenguas, no. Y todo lo que se dio y se vivió no era solamente lo que hoy en día muchos solamente esperan, únicamente, no. Movió a una unidad y a un amor sin interés. Ahí en lugar de decir, bueno, voy a entrar, voy a ver qué consigo, qué recibo, daban, se despojaban, no pensando voy a perder, no voy a tener. Recuerdo una vez en el seminario que ministrando en una casa, un joven que estaba en droga, tenía un bebé y una niña. Iba a verlo, les predicaba, vio la práctica, estoy hablando de 40 y tantos años atrás. Y cuando llegué a verlos en una ocasión, ya no estaba él, se lo habían llevado a la casa. Solo estaba ella sentada en medio de la salita, llorando, dándole pecho a la bebé, y la niña llorando, nada, no habían comido. Sin muebles, porque se llevaron todos los muebles. Conseguimos 2 cajas de despensa, hasta con un pollo entero y todo eso. Y ya después ahí el seminario se hizo cargo de atenderla, ayudarla. Pero ese día llego yo en la noche, dejo las despensas, se arregla todo, que iban a atender a futuro y todo. Me tocan la puerta, no, llegué y vi 2 cajas, ahí en el departamento donde yo dormí, exactamente con los dobles de lo que yo le había llevado, y está con 2 cosas. Y dije, ¿quién trajo esto? Ya voy con el encargado y me dice, ¿te lo trajeron? Y yo pensé, de seguro supieron que andaba buscando despensa. ¿Y quiénes son? Y me dan el papelito, y eran unos hermanos de una congregación que no sabían nada. En lo que pude reunir esas 2 cajas, el Espíritu Santo me las repone, y al doble. Cuando hay unidad con amor, o amor con unidad, hay poder del Señor. Nos le da un aplauso. Y así vivimos muchas situaciones. Entonces el derramamiento movió a que todas las cosas son iguales. Dice que todas estaban con lo mismo y tenían todas las cosas en común. Increíble. Hoy en día decir, yo tengo un dinero, heredé esto,
pastor, pues aquí está, repártelo entre los necesitados. Dice en chino, y yo digo en chino, no es en japonés, no sé, por los dichos coloquiales que hay, habrá una ofrenda, habrá algo, pero que alguien se despoje de todo lo que recibe, que reciba un terreno y lo vende y diga, aquí están 300,000, 400,000, no sé cuánto va a costar un terreno, 100,000, y aquí está, y déselo a los necesitados, repartan entre todos ellos. Yo sé que hay quien tiene la necesidad, ¿cómo voy a vender el terreno que heredé? Se lo dejaré a mi hijo. Para la mejor le puede tocar a alguien que no tiene papás. Es un destino. Pero cuando nos movemos en el espíritu del Señor, el Señor va a hacer las cosas, aleluya. Todas las cosas son iguales, todo está en común cuando hay unidad y misericordia, otra rama del amor, unidad, misericordia. Entonces también todas las cosas van a ser iguales y todo en común cuando hay unidad en el Espíritu Santo. Dice el verso 32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. No, lo de todos era para todos. Nada de lo que poseía alguien era para él mismo, sino que todas las cosas, todos las tenían en común. Esa silla es de Pedro, de Juan, de Arturo, de Felipe, de José. Esa mesa es de Cristina, de Lupe, de María, de Julieta, o sea, lo de todos era para todos y todos la podían utilizar y todos la podían usar. Amén. No existía el espíritu de egoísmo o de envidia. Es triste que luego los ministerios se empiezan a conformar como iglesitas dentro de la iglesia. Y no les abren a los de acá, El otro día lo comentábamos, ¿verdad? Y daba risa. Y no se lleven con tal. Y no le hablen a fulanita, a fulanito, pecó. Es cuando más hay que hablarles. Cuando más hay que levantarles. Dice la Escritura, y tú que estás muy fuerte, muy maduro, ten cuidado, no vayas a caer. Están más débiles. Y hay un racismo en ocasiones, un desprecio terrible también. En una ocasión entró aquí un varón y traía su canasta de amarantos y todo eso que venden. Y me dijo, ¿puedo entrar con esto? Digo, sí, claro que sí. Se viene mi esposa, no, pues entre, ¿cuál es el problema? Es más, yo ahorita anuncio, el creyente, si quieres, anuncio y al final te paras ahí y ya lo que vendas. ¿De veras? Digo, pues sí, ¿cuál es el problema? Dices que en 3 iglesias que ni siquiera íbamos a vender sino al culto. Les digo, no, aquí no vienes a vender. ¿A quién están a vender? Católicas, no. Cristianas, somos cristianos. Oiga, pero venimos al templo, no nos dejaban entrar. Ya hasta me dio risa. Y le digo, dice, y en otra, dice, entran, pero dejan eso en la calle. Dice, bueno, pastor, déjeme ponerme ahí, me las cuida un hermano, o en su oficina. No, ¿cómo crees? Ve a dejarlo. Dice, ¿cómo lo va a dejar? De donde lo tenemos está lejos. No, no puedes entrar así y si entras sin canastas. Yo no lo creía. Estaba en trabajo. Pero cuando hay un solo corazón, un espíritu de unidad, de amor, esto no es mío, ese es tuyo también. En Cuba, una ocasión, porque hay mucho cubano en Cuba, digo en Rusia, Cuba, hay mucho cubano en Cuba, qué raro, ¿no?
Es como si usted va a China y todos tienen los ojos cerrados. Y todos igualitos, ya no, ya se peinan ya muy occidentales. Y llegó el hermano cubano, siervo, y estábamos ahí varios misioneros, y dice: alguien me presta un jabón, un estropajo para bañarme, y nadie. Y le digo: ¿tú no aquí te dio? Dice: ¿de veras? Digo: sí. Y ya se bañó, lo enjuagó bien todo, y ya regresó y me dice uno de ellos: es que eso no se presta. Le digo: no, tienes razón, tienes mucha razón, lo voy a tomar y te lo regalo. Sí. Y el otro se quedó así, el que me había comentado. Él decía: no se presta porque es una apariencia íntimo, pero son cosas que se lavan y cualquiera lo puede usar. Y este hermano recibió una lección. Yo la interpreté de otra manera y le dije: tienes razón, mejor se lo regalo. Y le di un jabón de más, digo, con papel y todo, este jabón y el otro que yo usaba. Dice: es una lección, siervo. Digo: es que si no aprendemos de lecciones, ¿cuándo vamos a aprender? Él es siervo, yo soy siervo. Yo soy apóstol, he ido a naciones, pero eso no me hace diferente a él. Es mi hermano, tenemos la misma sangre del Cordero, tenemos el mismo espíritu. Entonces debemos de tener el mismo corazón. Y aquí no importan los rangos, las posiciones, los titulitos, los estudios, no importa la raza, no importa el color, no importa el tamaño. Lo que está importando es que necesita un jabón y un estropajo porque quiere lavarse y quiere limpiarse. Amén. Por si empezamos a ver: el otro ni me saludó y ahora me está pidiendo. Ese es poner la otra mejilla. La otra ocasión decíamos: me ofenden, me atacan y todavía vienen y me volvió a ofender. Sí, ese pon la mejilla, te está ofendiendo, y pon la otra. ¿Y cuál es la otra? La del perdón. Que te pegan y ponen la otra, entonces perdona. En el momento, para que no se hagan raíces de amargura, de rencor, de odio, de coraje, de resentimiento. El hecho es que de un solo corazón, de una misma alma, todo era lo de todos. Por eso es que todos hablaban el mismo idioma, el espiritual. Amén. Por eso había una unidad, porque estaban unidos en el espíritu. No importaba quién predicara, qué denominación, ahí no había denominaciones ni tantas tonterías como existen hoy en día. Que este es mejor, que el otro aquel, que el ministerio de este, que del otro. Me gusta más este, que ese es idolatría, y idolatría es uno de los pecados no perdonados. Cuidado de idolatrar a un hombre, a un siervo, con mucho cuidado. Entonces, y si no es aquí, entonces se iban con los saduceos, los fariseos, con todos los feos, ¿no? No, estaban en el mismo espíritu. ¿Saben por qué? Bueno, eso lo voy a imaginar. En este tercer punto dice: todas las cosas son iguales, o todo lo tenían en común, porque había unidad por el mismo testimonio y la misma fe. Aquí fue el Espíritu Santo que les unía, y dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y venía mucha gracia sobre todos ellos, con gran poder. Aquí la iglesia en sus inicios fue de milagros, fue de señales, fue de prodigios. Por eso hablaba que necesitaban un poder superior al que existía en esos tiempos. Y el sistema romano, griego y todo eso lo estaban recibiendo y estaban siendo derrotados, porque este poder era más grande que la política, que la economía y que todo lo que ellos tenían como lo portentoso, lo maravilloso y que les daba autoridad.
No, este poder movió a la gente. Y no me importa que me critiquen, que me señalen, que me digan estás como borracho por cómo te toma el Espíritu Santo. Y no me importa que me crucifiquen con tal de predicar al Señor resucitado. Y no me importa que la familia me abandone y me deje. Y no me importa que me digan loco. Y no me importa en un momento lo que todo sucedía en aquellos tiempos y que me manden al circo romano como un gladiador o que me tengan como un esclavo. Y no me importa, nada les importaba. Eran de un mismo espíritu, tenían todas las cosas en común. Y si iban a la casa a matar a uno, se ponían toda la familia y los matan a todos. No pueden matar al padre, al hijo o a la madre. Aquí los matan a todos. En Cuba, en La Habana, establecimos una iglesia en un sembradío prohibidísimo, y más en un país comunista como era Cuba en ese tiempo. Llegó la Guardia Roja y no intervino, nos dejó. Está grabado en video y se estableció la congregación en las muchas visitas que se realizaron. Y un hermano se levantó y arrancó caña de allí y se paró y dijo: aquí se va a establecer el templo del Señor. No sé quién es ese terreno. Allá todos los terrenos son del gobierno. Ahí no hay derechos. Una naranja, si la cortan, es un día de cárcel. Matan una vaca, creo que son como 18 años de cárcel. Si matan a un hombre, son 10. Son más años por matar a un animal que a un humano. En ese tiempo, ahora ya han mejorado, ya no es tan fuerte eso. Y dijeron: te van a matar, y más si uno es extranjero. Porque a muchos les han matado, los mataban por ir a predicar siendo extranjero y siendo cubano también. En ese tiempo, ahora parece que ya no. Y se estableció ahí al aire libre, sin templo, cantando, alabando al Señor. Sí, no voltear para todos lados. Dije: en cualquier momento se bajan este ejército que llaman la Guardia Roja, y ni modo. Hasta aquí llegué, ¿no? Y el tiempo pasó. Seguimos con la visita. En medio del terreno los llegó a correr y le hablaron del Señor y se convirtió. Y como Nectario les regaló un pedazo del terreno y dice: para ver cómo van a construir. Y empezaron a construir poco a poco. Y cuando llegaron a la Guardia Roja para pararlos y derrumbar las pequeñas barditas o cimentación que iniciaron, y luego las barditas, entonces hicieron un círculo alrededor del construido y dijeron: para derrumbar esto nos tienen que matar a todos, y en ese momento ya. Y ellos decían: no nos reten, porque entonces háganlo, mátenlos. Y nunca los mataron. El templo se levantó, se construyó. Hoy está el templo total, completamente terminado. La iglesia llega a casa 500 gentes. Está sin los permisos legales de un país comunista. No lo han podido derrumbar. Llegaron las máquinas para derrumbarlo, se descompusieron. Cayó una tormenta, se anegaron ahí en el terreno alrededor del templo y nunca lo pudieron derrumbar, porque eran de un mismo sentido, de un mismo corazón, de un mismo poder, de una misma fe. Había una unidad donde no había diferencias de nada, donde todo era de todos, donde el Espíritu Santo estaba con todos y donde todos tenían la misma fe, la misma doctrina, la misma predicación. Todos predicaban la resurrección del Señor. Yeshua dice ahí que tenían el mismo testimonio. No había diferencia, no había postura, no había que te cobre 15,000. Y si son 1,000, voy y predico. Y si no, hombre, esas son payasadas. Y si me conviene, métete al lodo, vete a las sierras y ahí te manda el Señor. Como vete a los lugares de lujo donde hay personas de una economía grande, donde el Señor mande. Y ahí hay que ir y hay que establecer el reino. Si eres
necesario con los narcotraficantes, hay que ir, violadores, criminales, ellos necesitan del Señor, secuestradores, hay que ir, ladrones, hay que ir, con los peores hay que ir, porque el poder del Señor se manifiesta y se seguirá manifestando y seguirá levantando al caído, al derrotado, al que ha fallado a su nombre. Eso dice. Y con gran poder daba testimonio de la resurrección del Señor Yeshua. Y entonces dice, caía la gracia sobre todos. Hoy nos felicitan por los mensajes. Ah, qué bonito mensaje. Antes los mataban. Porque ya no se está predicando como se debe predicar. Ya no. Ya la mucha opulencia, había una de ego, mucha gente. Y no es lo mismo. Sea el ministerio que sea, de acuerdo al libro de los Hechos, donde se está estableciendo el reino, de acuerdo a los 4 evangelios de la vida de Señor Yeshua, había poder, había milagros, había prodigios, había señales, había resurrecciones, palabra que convencía, que se convertían 3,000, 5,000, la muchedumbre le seguía, había riesgos, encarcelamientos. Ahora no los hay. ¿Por qué? Porque no se está predicando como debe de ser, porque hay miedo, porque hay temor. Hay que hacerlo. Amén. Este es el libro de los Hechos, que tenemos que entrar. Hay una película, creo que ven un libro, unos niños, algo así, y se meten al libro o algo así, y caen en el tiempo de los dinosaurios. ¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo? El libro mágico, algo así. Y creo que hay como 3 o 4 ya de dinosaurios. ¿Por qué no meternos en el libro del Espíritu Santo? Para vivir como en esos tiempos. Ahora entra con su pareja, su esposa, novia y todo lo que es en él. Él tiene un ministerio de payasitos y en la calle y ya pone la sierra y por ahí. Y del hermano Miguel, es un hermano que está en la fraternidad y que anda predicando en los hospitales. Amén. Dani, Diego, Leti, que están llevando alimento ahí a gente de los hospitales. En esta iglesia hay este ministerio. Amén. Y de alguna manera o forma se está haciendo, se está realizando, porque el libro de los Hechos tiene que volver a tomar vida. Los hechos del Espíritu Santo están para nosotros. Este cantante que el Señor utilizó cuando llegó el derramamiento de la adoración y alabanza en México, Marcos Witt, lo critiquen, digan lo que digan, Dios lo utilizó a nivel mundial, no México, para ese derramamiento del Espíritu Santo en la alabanza y adoración. Juan Carlos Alvarado en Guatemala, que aquí estuvo como 4 veces, y que conocimos en Guatemala, dice que ellos iniciaron y iban a un parque tipo la Alameda y se instalaban en el kiosco de ese parque antes de ser reconocido el grupo y él. Nunca predicaron. Llegaban, se instalaban y empezaban a cantar puros cantos de alabanza y adoración. Nunca dijeron, júntense, van a escuchar un mensaje, vengan, no, simplemente empezaron a cantar y la gente empezaba a juntarse. Como se dan cuenta, había 20, 30, 40, entonces ya les soltaban solamente el mensaje de salvación en cortito. En Colombia se juntaban pastores y alquilaban los estadios de fútbol y de noche hicieron veladas y se llenaban los estadios y derrotaron a varios grupos de narcotráfico
semejantes a varios carteles que tenían en jaque a Colombia, tan así que mataron, creo, a 2 o 3 pastores. Todo esto está en un video, porque ellos se dieron cuenta de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Amén. En África, si usted entra en internet, pone ahí derramamiento en África, va a haber videos donde hay hasta 3 millones de africanos en la llanura de África, y cómo le hacían para instalar las bocinas y todo eso. Y es impactante. Y en el video llega un momento en que a veces solamente se ve como polvito, ya la cámara no alcanza a que se vean las personas, ya no. Imagínense, 3 millones. Se llama Buchan, ya murió, era un alemán que el Señor utilizó en África. Y varios países de África, en varios países, iba y 1 millón aquí, 500,000, se juntaron 2, de repente 3 millones. Y el mensaje de lo más sencillo, de lo más simple, siempre predicando de camisa, de playeras y tantas tonterías de hoy en día, sin estar pidiendo dinero, y como llegaban, de donde caían, y con el mensaje único. Ahí están sus mensajes grabados. Alguien puede decir, pues no tiene nada de profundidad, no tiene nada de teología, no tiene nada, no es necesario tanto. Es suficiente predicar al Yeshua resucitado, el que da la vida, el que transforma, el que cambia, el que levanta, el que hace toda la obra. Y más en estos tiempos que se están cumpliendo las señales, es necesario que la iglesia se levante y cumpla su señal, que Él no vendrá si no se predica en todo el mundo, en todos los continentes, hasta el último rincón de la tierra, y entonces viene. Amén. Y sí, está bien el internet y las redes sociales, pero ¿por qué no estar predicando del Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor? ¿Cuándo vendrá que las copas de ira, que los sellos, que el arrebatamiento, que el mal está creciendo? Está bien, eso es importante, pero si predicamos la pura salvación, ¿qué resultados encontraríamos? Digo, predicamos todos. Veníamos no un México, sino un mundo transformado. Amén. Dios terminando ese testimonio que venía un huracán hace unos años, acá por Monterrey. Por ahí, digo, Monterrey es un lugar que un huracán está difícil por el clima, pero por ahí. A nivel mundial era el huracán más fuerte y más poderoso. Iba a deshacer toda esta parte de nuestra nación. Por primera vez que se sabe la historia del cristianismo, se juntaron las iglesias, los pastores, todos, y se pusieron a orar. Era un hecho que venía a destruir 2, 3 estados. Era un huracán gigantesco y una fuerza tremenda, según la ciencia, y hasta la fecha nadie lo entiende. Ellos no lo entienden, nosotros sí. Y cuando el huracán está por tocar tierra, sucede algo maravilloso, se desintegra. Y cayó agua, y cayó aire y viento, porque fue un huracancito para la fuerza y la velocidad que traía. Pero no un fenómeno físico meteorológico como algo de la naturaleza. Fue la unidad, el amor y el poder de los creyentes que hizo que el Espíritu Santo lo parara. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Amén. Cuando recibimos la ordenación como pastor,
vinieron maestros del seminario y todo y eso en esta iglesia. Después cuando dijeron, como apóstol, ya años después, un apóstol equivale a un misionero, da diversidad de dones que debe el Señor. Dios ya nos había dado iglesias en Cuba, en Suiza, en varios países. Ya habíamos viajado en Finlandia, tenemos iglesia también, en Canadá, en la zona francesa, Quebec. Y así ya había varios, y yo no aceptaba la ordenación como apóstol, y dije no, que muchos lo toman como y hasta que con un profeta me dijo, ya no niegues el nombre nuevo que te he dado, y el apostolado, porque el nombre dado, el nombre nuevo que tienes es este, y solo yo lo sabía. Entonces dije, no, ya, si el Señor le reveló el nombre, yo voy a aceptar la ordenación de apóstol. Que en base es eso, que el Señor da iglesias. Yo ya las tenía, diferentes partes, como uno de los requisitos, pero no lo aceptaba. Estaba esperando una señal del Señor así fuerte. Cuando el Señor da un ministerio, lo respalda. Sin viajar, ya ve que decíamos que se unieron 2 congregaciones de la India, ahora durante la pandemia, como 2 de Nicaragua, sin mover un dedo estando aquí. En África, cuando nos llevó el Señor, fue una congregación en Lagos, Nigeria. Ahora hay como 6, 7, una tiene 5,000. Se extendió a Batá, Guinea, entonces estamos en Nigeria. Y no andábamos ahí hablando, diciendo, no. Yo acabo de ir a un congreso ahí por la villa, algo así, el estado de México. Y participo, y fue una bendición preciosa, y sí, liberación, sanidad, cosas así. Y se levanta el pastor y da gracias a Dios y empieza a hablar en lenguas. Una unción, una presencia del Señor al doble o triple que la mía, por llamar mía, que todo es de Dios. La manifestación tremenda. Y doy gloria a Dios porque lejos de darme coraje en vida, lloré y dije, gloria a Dios. Qué unción de este varón. Qué preciosidad de siervo. Y lo felicité y le dije, oye, qué unción tan bonita. Te voy a invitar a la iglesia que nos ministres. Hermano, las ovejas son de Dios. Cuando alguien se levante con una unción hermosa y preciosa, lejos de dar envidia o comparar, alabemos al Señor por esas iglesias. No importa que sea un grupo grande, maravilloso, o que sea un hombre con una guitarra. En Cuba, la alabanza es de un chavito con una vara toda chueca, vara de árbol, y un disco todo oxidado y todo chueco, y sus 2 varitas tocando hasta 3 horas sin parar, y toda la gente danzaba, y paraba y predicaba, y otra hora en la montaña, y con cultos fuera de la ley, subieron a la montaña en Cuba, y cultos clandestinos, y desde otra predicación al aire libre hasta arriba, mozos por todos lados, y paraba yo y otra hora, y 3 predicaciones en una noche, y 3 horas de alabanza, y la gente danzaban todos, y alababan al Eterno hasta arriba de la montaña, arriesgando la vida, y si había serpientes abiertas, hasta por ahí las serpientes luego brincaban y que no aventaban la alabanza. Amén. Y hoy en día hay veces que si no hay un grupo, ya no. Si no hay eso, tampoco.
pero para allá vamos. Cuando seamos de un mismo sentir, con todo en común, y ese todo en común y mismo sentir es la presencia del Espíritu Santo. Cuando todos compartamos nuestro amor, nuestra amistad, nuestro saludo, cuando todos acomodemos sillas, lavemos el templo, cuando todos digamos, no es que me sobre para dar, voy a dar hasta de lo que no tenga, porque voy a bendecir a que ahora no tiene que comer. Cuando todos de alguna manera nos quitemos una camisa para decir, toma, esta que está buena, no te voy a dar la agujerada y la fea o que ya no me gusta, no, te voy a dar esta que es buena, esta que me gusta, para que sea con más amor. Cuando todos nos pongamos a orar y todos los que puedan venir miércoles a guerreros de oración, porque muchos no pueden por la economía a lo lejos y se entiende, pero hay muchos que sí pueden y no lo hacen. Y cuando todos gritemos, alabemos, todos levantemos las manos, todos nos gocemos en la alabanza, todos lloremos en la adoración, todos nos hinquemos cuando sea necesario hincarse, no exhibicionismos, pero dejarse llevar por lo que el Espíritu le mueva, le haga hacer, va a caer este derramamiento. ¿Y sabe qué? Que ya viene. Amén. Amén. Que ya se está dando. Aleluya. 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 El miércoles va a haber ungimientos. Ya se dio un miércoles y un domingo, así movió el Espíritu Santo. Pero este miércoles sí está programado, de 7 de la noche a 8:30. Usted tiene que estar orando y ya venir con sus peticiones o petición por mi carácter, economía, por el cambio de mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana. No sé, traiga las peticiones que sean, las 20, 30, una, no sé. Pero hay una primordial aparte de todas. Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida. Amén. Y después pida la economía, la casa, el trabajo, la salud. Pero primerito, Espíritu Santo, aquí estoy. Haz lo que quieras de mí. Haz tu obra en mi vida. Muéveme. Aunque haga el ridículo para otros, como tú me quieras mover. Toma lo que soy. Revélame qué quieres de mí. Sea en este tipo de oraciones y aún las añadiduras, para que el derramamiento se manifieste más pronto y más rápido de lo que estamos esperando. Amén. Estoy en tratos con el profeta que les comento, que viene de Guadalajara, y está por confirmarme si viene o no viene para ayudarme a ministrar. Y es un profeta de veras, no de los de mentiritas. Va a estar el pastor Israel de Toluca y no sé si vengan más, pero como pastores o siervos no somos superiores a ustedes, no, sino que cada quien puede recibir lo que va a recibir, y todos, con todos y para todos, porque todos necesitamos de todos. Vamos a entrar en, todos debemos ser iguales y tener todos, todas las cosas en común. Amén. Repita, Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Deje de ser, otra vez, deje de ser quien soy y lo que soy, y sea lo que tú quieres que sea, en tu voluntad, en tus planes,
yo seré lo que tú quieres que yo sea. Venga tu derramamiento. Venga. Yo no oigo que lo repitan, pero tampoco los voy a obligar a imponer. Este es de corazón y de fe. Amén. Venga lo que sea a mi vida. Pero quiero ser lo que tú quieras. Estoy dispuesto a recibir tu bendición, a ser transformado para tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres. En el nombre del Señor Yeshua.